noche, Eduardo, un hombre de 73 años, aparentemente saludable, se despertó empapado en sudor. Había tenido un día tranquilo, había cenado liviano, se acostó temprano. Pensó que solo era una noche calurosa, pero su cuerpo temblaba. La visión se le nubló. Trató de levantarse, pero apenas pudo ponerse de pie. Minutos después, se desmayó junto a su cama. Había sufrido un episodio severo de hipoglucemia nocturna. Por suerte, alguien lo encontró a tiempo. Pero no todos tienen esa suerte. Lo que le ocurrió a Eduardo no es raro. Millones de personas con diabetes, sobre todo mayores de 60, viven cada noche con señales peligrosas que podrían advertirles que su nivel de glucosa está fuera de control. Pero no las reconocen. No saben que están ahí. Y eso, en el peor de los casos, puede costarles la vida. Hoy quiero hablarte de esas señales, de esos 15 síntomas silenciosos que aparecen mientras duermes y que pueden estar indicando que tu diabetes no está bien controlada. Algunos son sutiles, otros más evidentes, pero todos son importantes, porque mientras dormimos, el cuerpo también habla. La cuestión es si estamos dispuestos a escucharlo. Este video no pretende asustarte, sino ayudarte a prevenir, a detectar a tiempo, a saber qué debes observar cada noche para proteger tu salud y tu vida. Y al final del video, te compartiré una recomendación muy especial que puede ayudarte a dormir mejor, regular tus niveles de glucosa y, sobre todo, despertar sintiéndote más seguro. Antes de empezar, dime en los comentarios, ¿tienes diabetes o conoces a alguien que la tiene? ¿Cuántos años tienes y desde dónde me estás viendo? Me encantaría saber desde qué rincón del mundo estamos conectando hoy. Hay noches en las que te despiertas con la camiseta pegada al cuerpo, la almohada húmeda y el corazón latiendo más rápido de lo normal. Lo primero que uno piensa es, debe hacer calor. Tal vez cerraste las ventanas, o es una noche pesada, o simplemente es el clima. Pero, ¿y si no es eso? Para las personas con diabetes, esa sudoración nocturna intensa puede ser algo más. Puede ser una señal silenciosa de hipoglucemia, es decir, una bajada peligrosa del azúcar en sangre mientras duermes. Y cuando ocurre durante la noche, es aún más traicionera, porque no estás despierto para sentir los primeros síntomas. El cuerpo lucha en silencio, y tú solo lo descubres cuando ya estás empapado, o mucho peor. Eso le pasó a María, una mujer de 69 años, que llevaba años con diabetes tipo 2. Una noche, se despertó con la pijama mojada. Pensó que había tenido una pesadilla, pero no recordaba nada. Volvió a dormir. La noche siguiente, lo mismo. Y la siguiente, otra vez. Durante semanas creyó que era por el calor, hasta que una mañana se sintió débil, mareada, y apenas podía mantenerse en pie. Su hijo la llevó de urgencia al hospital. Le diagnosticaron hipoglucemias nocturnas repetidas. Su cuerpo estaba avisando, pero ella no entendía el idioma. ¿Por qué ocurre esto? Cuando el nivel de azúcar en sangre cae demasiado mientras duermes, el cuerpo entra en modo de alarma. Libera adrenalina y otras hormonas para intentar compensar la bajada. Eso activa la sudoración, el aumento del ritmo cardíaco, el temblor, aunque tú sigas dormido. Y la sudoración nocturna es una de las primeras alertas. Pero aquí está el peligro. Muchas personas la confunden con el calor o con los cambios hormonales, especialmente en adultos mayores, donde también puede haber otros factores, como medicamentos, estrés o incluso menopausia tardía. Por eso es tan importante observar con atención. No se trata de alarmarte si sudas una noche de verano, pero si ocurre de forma frecuente, sin razón aparente, en una habitación fresca, y te despiertas con malestar o confusión, entonces sí, debes prestar atención, especialmente si comes poco en la cena o te saltas la última comida. Tomas medicamentos para bajar el azúcar sin ajustarlos a tu alimentación. Has tenido cambios recientes en tu rutina, estrés o enfermedades virales. La sudoración nocturna no siempre es peligrosa, pero cuando se combina con diabetes, puede ser una señal de alerta.
Mi consejo: si te despiertas sudando con frecuencia, habla con tu médico. Lleva un registro. Mide tu azúcar antes de dormir y al despertar. Y no lo dejes pasar. Tu cuerpo te está hablando. Y escuchar a tiempo puede evitar una crisis mucho mayor. Entre las señales nocturnas más comunes, pero también más ignoradas, de una diabetes mal controlada, hay una que muchas personas confunden con algo normal: despertarse varias veces con una sed intensa. Y no hablamos de tener un poco de sequedad en la boca o de tomar un sorbo de agua antes de dormir. Hablamos de esa sed que despierta al cuerpo en mitad de la noche, con una necesidad urgente de beber. Esa sed que hace que te levantes 2, 3 o hasta 4 veces en la madrugada buscando alivio. Ahora bien, ¿por qué ocurre esto? Cuando los niveles de glucosa en la sangre están elevados, el cuerpo entra en un estado de sobrecarga. La sangre se vuelve más espesa, más densa, y los riñones, al detectar ese exceso de azúcar, intentan filtrar y eliminar la glucosa a través de la orina. ¿El resultado? Orinas más. Y cada vez que orinas, pierdes agua. Esa pérdida provoca una deshidratación progresiva. Tu cuerpo se queda sin suficiente líquido para funcionar bien y lanza una señal urgente al cerebro: sed. Lo peligroso es que muchas personas, especialmente mayores, no relacionan esa sed con la glucosa. Piensan que es por el calor, o por haber comido algo salado, o simplemente porque ya es normal. Pero la verdad es que esa sed constante, sobre todo si viene acompañada de fatiga, visión borrosa o necesidad de orinar con frecuencia, puede ser una de las primeras señales de que tu diabetes no está bajo control. Y si no se atiende a tiempo, puede llevar a un cuadro muy delicado: deshidratación silenciosa. A diferencia de una deshidratación aguda, donde uno siente mareo o calambres, la deshidratación silenciosa avanza poco a poco. Seca la piel, desgasta los órganos y afecta funciones tan importantes como la circulación, la digestión o incluso la memoria. En personas mayores, este tipo de deshidratación puede provocar confusión, presión baja o incluso caídas durante la noche al levantarse con urgencia a beber agua. Entonces, ¿cómo saber si tu sed nocturna es normal o una señal de alerta? Aquí te comparto algunas claves. Si te despiertas con la boca completamente seca, como si tu lengua estuviera pegada al paladar. Si tomas un vaso de agua y al rato necesitas otro. Si orinas más de lo habitual durante la noche. Si sientes un cansancio extraño al día siguiente, como si no hubieras descansado en absoluto. Y si esta sed aparece varias noches seguidas, sin razón aparente. En todos esos casos, lo mejor es no ignorarlo. Puede que tu cuerpo esté intentando decirte algo, y ese algo podría ser que tu glucosa está más alta de lo que debería, incluso mientras duermes. La buena noticia es que, si lo detectas a tiempo, puedes tomar medidas antes de que haya una crisis. Y recuerda, la sed no es el problema. La sed es la advertencia. Escúchala. Hay algo que a veces se vuelve tan común con los años, que muchas personas lo ven como algo normal, cuando en realidad es una señal de alarma silenciosa. Me refiero a la necesidad de levantarse a orinar varias veces durante la noche. Claro, es cierto que con la edad el cuerpo cambia, y que algunas personas pueden despertarse una vez para ir al baño. Pero cuando eso sucede 2, 3, 4 o hasta 5 veces por noche, es importante prestarle atención, porque puede estar hablando la diabetes. ¿Y por qué sucede esto? Cuando los niveles de azúcar en sangre están elevados, especialmente si no han sido controlados durante el día, el cuerpo entra en modo emergencia. Y uno de los primeros mecanismos de defensa es expulsar el exceso de glucosa a través de la orina. Eso significa que los riñones empiezan a trabajar más de la cuenta. Y como necesitan eliminar esa glucosa, arrastran también más agua. Resultado, te deshidratas más rápido, y tu cuerpo te pide que vayas al baño una y otra vez, incluso aunque hayas tomado poca agua durante el día. Te cuento el caso de Jorge, un hombre de 78 años que conocí en un centro comunitario.
Me decía que solía levantarse una vez por la noche a orinar y que no lo veía como algo extraño. Pero con el tiempo, comenzó a hacerlo 3, 4 y hasta 5 veces cada madrugada. Al principio pensé que era normal por la edad, me dijo, hasta que un día me caí por ir medio dormido al baño y me golpeé la cabeza. Después de ese accidente, se hizo un control y descubrieron que tenía diabetes tipo 2 mal controlada. Su glucosa en ayunas estaba por encima de lo recomendable y lo peor, llevaba años sin saberlo. Ese simple hábito nocturno que él había normalizado era en realidad una advertencia de su cuerpo. ¿Y cuáles son las consecuencias de levantarse tantas veces por noche? La más obvia, el cansancio crónico. Cuando no duermes de forma continua, tu cuerpo no descansa. Te despiertas agotado, con dolor de cabeza, sin energía para afrontar el día. Además, muchas personas mayores tienen problemas de equilibrio o movilidad. Eso significa que, al levantarse medio dormidas, con la luz apagada o en pisos resbalosos, el riesgo de caída aumenta muchísimo, y una caída a esa edad puede cambiarlo todo. Pero hay algo más, la ansiedad. Levantarse tantas veces a orinar también afecta la salud emocional. Genera preocupación, interrumpe el descanso mental y en muchos casos provoca miedo a que algo no esté bien, aunque no siempre se diga en voz alta. Por eso, si tú o alguien que conoces se despierta a orinar varias veces cada noche, no lo ignores. No pienses que es parte de envejecer. Puede ser una de las señales tempranas de que tu azúcar está descontrolada, y cuanto antes lo sepas, mejor podrás actuar. La buena noticia es que esta señal tiene solución. Con un buen control médico, alimentación adecuada y los ajustes necesarios, muchas personas han vuelto a dormir de corrido. Y eso cambia la calidad de vida por completo. Eran las 2 de la mañana cuando Ernesto, un hombre de 75 años, se despertó bruscamente con un dolor punzante en la pantorrilla. Pensó que era un simple calambre, de esos que vienen y van con la edad. Se levantó, intentó estirar la pierna y volver a dormir, pero el dolor persistía. Al día siguiente, sus piernas seguían pesadas, como si hubiera corrido una maratón. Lo que no sabía era que eso no era un calambre común. Era una señal de que algo más profundo estaba ocurriendo en su cuerpo. Muchos adultos mayores con diabetes experimentan calambres nocturnos, hormigueos o dolores en las piernas y lo atribuyen al cansancio, a la edad o al frío. Pero en realidad, puede tratarse de neuropatía diabética o de problemas de circulación sanguínea, ambos muy comunes cuando los niveles de glucosa no están bien controlados. La neuropatía diabética ocurre cuando el exceso de azúcar en sangre daña los nervios, especialmente en las extremidades. Esto provoca dolor, entumecimiento, ardor o pinchazos en los pies y piernas, sobre todo por la noche, cuando el cuerpo está en reposo y la sangre fluye más lentamente. Por otro lado, la mala circulación, también relacionada con la diabetes, puede provocar que los músculos no reciban suficiente oxígeno, especialmente durante la noche. Esto genera calambres, pesadez o sensación de frío constante en las piernas. Ahora bien, ¿cómo saber si lo que estás sintiendo es solo un calambre normal o una señal de alerta? Un calambre muscular ocasional suele aparecer después de un esfuerzo físico, deshidratación o falta de potasio. Dura pocos minutos, mejora al estirar el músculo y no se repite con frecuencia. En cambio, si los calambres aparecen varias noches por semana, si se acompañan de hormigueo, ardor o dolor que no mejora al estirar, o si van en aumento con el paso del tiempo, es hora de consultar con un médico. Podría ser una señal de que los nervios están siendo dañados por la glucosa. ¿Qué puedes hacer para aliviar o prevenir estos síntomas? Primero, mantén un buen control de tu azúcar. Eso es la base de todo. Luego, asegúrate de mantenerte hidratado, consumir alimentos ricos en magnesio y potasio, como el plátano, las espinacas y las almendras, y realizar estiramientos suaves antes de dormir. Masajear las piernas con un poco de aceite de lavanda o romero
también puede ayudar a mejorar la circulación y relajar los músculos. Y si pasas mucho tiempo sentado, intenta levantarte y mover las piernas cada tanto, aunque sea dentro de casa. Recuerda, el dolor es la forma que tiene el cuerpo de pedirte atención. No lo ignores. No digas, ya se me va a pasar. Muchos de los grandes sustos en la salud comienzan con pequeñas señales que dejamos pasar. Y esas piernas que hoy te duelen son las mismas que mañana pueden sostenerte o fallarte, según cómo las cuides hoy. Imagina que te despiertas en plena madrugada con el corazón latiendo como si hubieras corrido una maratón. Estás acostado, en silencio, sin ningún ruido que te haya alterado. Pero tu pecho golpea con fuerza y sientes un leve temblor en las manos. Te preguntas si soñaste algo inquietante o si simplemente te sobresaltaste por alguna razón. Pero la verdad es que no hay ningún motivo claro. Esta escena, tan común para muchas personas mayores, no debería tomarse a la ligera, porque las palpitaciones nocturnas o la sensación de taquicardia pueden ser una señal de alerta silenciosa relacionada con un problema serio, la diabetes mal controlada. Durante la noche, especialmente si has tenido una cena ligera, si no merendaste bien o si tu tratamiento de insulina no está bien ajustado, el cuerpo puede experimentar una bajada brusca de azúcar en sangre, conocida como hipoglucemia nocturna. Y uno de los primeros síntomas que aparecen antes de que el cuerpo entre en una crisis es, precisamente, esa aceleración del ritmo cardíaco. Tu organismo, al detectar que el nivel de glucosa está peligrosamente bajo, entra en un estado de alarma. Libera adrenalina para intentar compensar, para despertarte, para empujarte a hacer algo. Esa liberación puede venir acompañada de sudor frío, temblores, nerviosismo y ese latido intenso que no te deja dormir. Muchas personas piensan que es solo ansiedad o una mala noche. Otras creen que es parte normal de la edad. Pero ignorar esas señales puede ser un error grave. Hay casos documentados de personas que, al no reconocer ese síntoma como una hipoglucemia, volvieron a dormirse y no despertaron más, o sufrieron un desmayo al levantarse, con consecuencias físicas severas. Una de esas historias es la de Mario, un hombre de 78 años que vivía solo. Una noche, se despertó con palpitaciones y pensó que había soñado con algo agitado. Bebió agua y volvió a la cama. A la mañana siguiente, su hija lo encontró en el suelo del baño. Había perdido el conocimiento por una bajada brusca de azúcar. Afortunadamente, sobrevivió. Pero después de ese susto, entendió que lo que sintió aquella noche no fue casualidad. Fue una advertencia. Entonces, ¿qué hacer si te despiertas con el corazón acelerado sin explicación? Primero, no lo ignores. Toma conciencia de cómo te sientes. Si además de las palpitaciones tienes sudor frío, debilidad, hambre repentina, visión borrosa o confusión, lo más probable es que tu azúcar esté bajo. Segundo, ten siempre algo a mano para estos casos. Un jugo natural, una cucharadita de miel, un vaso de leche con azúcar o incluso una galleta dulce. Consumir algo rápido te puede estabilizar en pocos minutos. Y tercero, habla con tu médico. Coméntale lo que te pasó. Es posible que deban ajustar tu dosis nocturna de insulina o tus hábitos alimenticios antes de dormir. El cuerpo tiene formas muy sutiles de avisarnos que algo no va bien. Las palpitaciones nocturnas son una de ellas. Y aunque pueden tener otros orígenes, si vives con diabetes o prediabetes, no puedes permitirte el lujo de pasarlas por alto, porque a veces, un corazón que late demasiado rápido en la oscuridad es simplemente tu cuerpo pidiéndote ayuda. Imagina que abres los ojos al amanecer y lo primero que sientes no es la luz, sino un dolor punzante en la frente o en la nuca, como si la noche no hubiera sido descanso, sino castigo. Este tipo de dolor de cabeza al despertar es más común de lo que se cree, y muchos lo atribuyen al estrés, a la almohada, al mal sueño. Pero lo que pocos saben es que también puede ser una señal oculta de hiperglucemia nocturna. Sí, de niveles de azúcar en sangre que subieron mientras dormías.
y que ahora están pasándote la factura. Cuando los niveles de glucosa aumentan mucho durante la noche, el cuerpo entra en un estado de alerta. Se deshidrata, se altera la presión, cambia el ritmo de respiración. Y todo eso puede traducirse en un dolor de cabeza que aparece justo al abrir los ojos. Pero ¿cómo distinguir este dolor de cabeza de uno común? Primero, es persistente. No desaparece con solo estirarte o tomar agua. Segundo, suele venir acompañado de otros signos: sed intensa, boca seca, visión borrosa o incluso náuseas suaves. Tercero, muchas veces se repite. Aparece varios días a la semana, sin que hayas hecho algo distinto antes de dormir. Mi abuela solía decir que, cuando el cuerpo duele sin razón, es que está gritando por dentro. Y tenía razón. En personas con diabetes o prediabetes, este tipo de dolor de cabeza puede ser un síntoma de una crisis silenciosa. Un aviso temprano de que el cuerpo no está regulando bien sus niveles de azúcar mientras duerme. La buena noticia es que no hay que entrar en pánico, pero sí hay que actuar. ¿Qué hacer si este es tu caso? Primero, empieza a observar patrones. Anota a qué hora te duermes, cómo comes antes de acostarte, cuántas veces te despiertas, si sudas, si tienes sed y cuándo aparece el dolor. Segundo, mide tus niveles de glucosa en ayunas durante varios días seguidos. Si son altos constantemente, puede ser señal de que tu cuerpo pasa por un episodio de hiperglucemia nocturna que no estás detectando a tiempo. Tercero, consulta con tu médico. Puede ajustar la dosis de tu medicación o cambiar tu pauta alimenticia de la noche. A veces, incluso un pequeño ajuste en la cena, como reducir los carbohidratos o cambiar la hora de la última comida, puede hacer una gran diferencia. Y por último, no ignores el dolor. No te acostumbres a despertar con molestia como si fuera parte de la edad. El dolor es información. Y en el caso de las personas mayores con diabetes, puede ser una herramienta valiosa para prevenir males mayores. Porque la diabetes no avisa con sirenas. Avisa con señales pequeñas, sutiles, que solo los atentos pueden escuchar. Y tú, ahora que conoces esta verdad, puedes empezar a escuchar a tu cuerpo de otra manera. Con atención, con cuidado, con respeto. Hay noches en las que el cuerpo grita, pero lo hace en silencio. Y uno no siempre lo escucha, al menos no despierto. Muchas personas mayores, especialmente quienes conviven con diabetes, reportan pesadillas, sueños confusos o muy intensos, casi como si fueran reales. A veces sueñan que se caen, que se ahogan, que están atrapados en una habitación sin salida. Y lo más inquietante es que no siempre son solo sueños. Durante la noche, el cuerpo pasa por distintas fases de sueño. Una de las más importantes es el sueño profundo, donde el cuerpo se recupera y el cerebro se reinicia. Pero para que esa etapa ocurra de forma correcta, el nivel de glucosa debe estar estable. Cuando el azúcar en sangre baja demasiado mientras dormimos, una condición conocida como hipoglucemia nocturna, el cerebro lo detecta como una amenaza. Y entonces empieza a disparar señales de alerta. El resultado: sueños perturbadores, confusos, a veces angustiosos. Y no es casualidad. El cuerpo está intentando despertarte, avisarte, protegerte. Un ejemplo que nunca olvidaré es el de Andrea, una mujer de 70 años que cuidaba mucho su alimentación, pero había empezado a tomar un nuevo medicamento para su diabetes. A los pocos días, comenzó a tener un sueño repetido. Soñaba que se ahogaba. Sentía que estaba bajo el agua, que no podía respirar, que algo la oprimía. Se despertaba jadeando, con sudor frío, el corazón acelerado. Pensó que eran solo nervios. Pero una noche su hija, que dormía en la misma casa, la encontró casi inconsciente, temblando. Le midieron el azúcar. Estaba peligrosamente baja. El sueño de ahogo era real. Era su cuerpo pidiendo ayuda. Desde entonces, Andrea cambió la hora en que cenaba, ajustó su medicación con el médico y dejó una fruta junto a la cama, por si acaso.
Las pesadillas desaparecieron. Esto no es un caso aislado. Las pesadillas frecuentes en personas mayores con diabetes pueden ser una señal de descompensación, especialmente si se acompañan de síntomas como sudoración nocturna, dolor de cabeza al despertar, confusión mental en la mañana, despertares repentinos y sin motivo. También hay que prestar atención a los sueños que se repiten, sobre todo si tienen una carga de angustia física. Caer al vacío, ahogarse, perder el control del cuerpo, estar atrapado. Estos sueños, aunque parecen simbólicos, muchas veces reflejan la sensación real del cuerpo cuando el cerebro sufre una baja de azúcar. La solución no siempre es complicada. A veces se trata de ajustar una dosis, de no irse a dormir con el estómago vacío, o de controlar mejor los niveles de glucosa antes de acostarse. Pero lo más importante es no ignorarlos. No pensar que son simples pesadillas, porque cuando el cuerpo habla, incluso mientras dormimos, es porque algo necesita atención. Así que, si tú o alguien que conoces ha comenzado a tener sueños raros, intensos o angustiantes, no lo dejes pasar. Podría ser mucho más que una mala noche. Podría ser una señal de que algo en el cuerpo no está bien. Y recuerda esto: dormir mal no solo cansa, puede ser una llamada de auxilio. Hay una sensación que muchas personas con diabetes mal controlada sienten por la noche, pero que casi siempre ignoran. Empieza como un pequeño cosquilleo, como si algo caminara suavemente sobre los pies, o como si las manos se estuvieran durmiendo. A veces, es solo una molestia leve. Otras, un ardor que no deja dormir. Esta sensación se llama hormigueo nocturno y es mucho más que una simple incomodidad. Es, en realidad, una señal temprana de daño en los nervios periféricos, una de las complicaciones más comunes y peligrosas de la diabetes mal controlada. Cuando el nivel de azúcar en sangre permanece alto por mucho tiempo, la glucosa daña los pequeños vasos sanguíneos que alimentan los nervios. Es como si los nervios se fueran quedando sin oxígeno, sin nutrientes. Y cuando eso ocurre, el sistema nervioso comienza a fallar. Lentamente, y al principio, sin hacer mucho ruido. El resultado es esa sensación de adormecimiento, ardor, pinchazos o calambres que aparece en los pies y a veces también en las manos. Por lo general, empeora de noche, cuando el cuerpo está en reposo y la mente empieza a prestar más atención a lo que siente. El gran peligro de este síntoma es que muchas personas lo minimizan. Piensan que es mala circulación, que es por la edad, que se les pasó de cruzar las piernas o que simplemente durmieron en una mala postura. Y mientras tanto, los nervios siguen dañándose. Con el tiempo, ese hormigueo se puede transformar en dolor persistente, pérdida de sensibilidad o debilidad muscular. Incluso puede llegar un punto en el que la persona no sienta una herida, una ampolla o una quemadura, y eso puede derivar en infecciones graves e incluso amputaciones si no se detecta a tiempo. Pero no todo está perdido. Este daño nervioso, si se detecta en etapas tempranas, puede detenerse o incluso mejorar. ¿Qué se puede hacer? Primero, es fundamental controlar los niveles de glucosa en sangre de forma constante y mantenerlos dentro de los rangos recomendados. Esa es la base de todo. Segundo, existen vitaminas y suplementos, como el ácido alfa-lipoico, la vitamina B12 y el magnesio, que pueden ayudar a regenerar los nervios y aliviar los síntomas. Tercero, el movimiento ayuda: caminar, estirar los pies, mover los dedos. Aunque parezca contradictorio, la actividad mejora la circulación y disminuye la progresión del daño. Y por supuesto, es clave hablar con el médico ante los primeros síntomas, antes de que el problema avance. Ignorar el hormigueo nocturno es como ignorar una alarma de incendio. Puede que al principio solo sea un sonido molesto, pero si no se actúa, las consecuencias pueden ser devastadoras. Así que si tú o alguien cercano ha sentido esa sensación de hormigueo en los pies o en las manos por la noche, no lo dejes pasar. Tu cuerpo te está hablando y merece ser escuchado. Imagina esto:
Son las 2 o 3 de la mañana. Te despiertas con un vacío en el estómago, un hambre que no puedes ignorar. Te levantas medio dormido, vas directo a la cocina y comes lo primero que encuentras. Galletas, pan, un poco de arroz del día anterior o incluso un trozo de pastel. Sientes alivio, pero lo que no sabes es que acabas de entrar en un ciclo peligroso. Este síntoma, el hambre repentina a mitad de la noche, no es algo que debas tomar a la ligera, especialmente si tienes diabetes o problemas de glucosa. Muchas veces, este impulso nocturno no es simplemente antojo o mala costumbre. Es una señal del cuerpo que indica que tu azúcar en sangre se está desplomando. Y si no prestas atención, puede llevarte a una hipoglucemia nocturna, que es mucho más común y peligrosa de lo que se cree. Durante la noche, cuando dormimos, el cuerpo sigue trabajando. Utiliza la glucosa que tenemos disponible para mantener en funcionamiento órganos vitales como el cerebro, el corazón y el sistema respiratorio. Pero si cenaste mal, muy poco, con exceso de azúcares simples o con un horario muy irregular, puede que llegues a la madrugada sin energía suficiente para mantener ese equilibrio. El resultado, te despiertas con hambre, sudor frío, palpitaciones o ansiedad. Y muchas veces, sin saberlo, ese es un síntoma de que tu glucosa está bajando peligrosamente. ¿Qué deberías hacer? Primero, revisar cómo estás cenando. Muchos adultos mayores cometen el error de saltarse la cena, comer solo una fruta o tomar un té con galletas. Eso no basta, especialmente si estás tomando medicamentos como insulina o hipoglucemiantes orales. La cena debe ser ligera, sí, pero equilibrada. Debe incluir una fuente de proteína, como un huevo o yogur natural, fibra, como avena o verduras cocidas, y un poco de grasa saludable, como unas nueces o una cucharadita de aceite de oliva. Esa combinación mantiene tu azúcar estable por más tiempo. Segundo, evita los azúcares rápidos antes de dormir. Comer pan blanco, dulces o postres solo provoca un pico de glucosa que luego cae en picada, y esa caída es lo que te despierta con hambre. La clave está en evitar el sube y baja brusco. Y por último, ten en cuenta que comer descontroladamente en mitad de la noche, por más justificado que parezca, también puede ser contraproducente. En lugar de ayudarte, puede empeorar tu digestión, alterar tu sueño y hacerte subir de peso, lo cual complica aún más el manejo de la diabetes. Mi abuela decía, no comas como si fueras un ladrón en la noche. Prepara tu cuerpo antes de dormir y dormirás como un rey. La hambre nocturna no es normal, es una señal, y cuando aparece con frecuencia, es el momento de revisar tu alimentación, tus medicamentos y tu rutina. Recuerda esto, prevenir una hipoglucemia es mucho más fácil que recuperarse de una. Si cada noche te despiertas con hambre, no lo ignores. Puede ser tu cuerpo pidiendo ayuda. Una de las señales más silenciosas y peligrosas de que algo no anda bien con tu glucosa, especialmente durante la noche, son los cambios bruscos de temperatura corporal. Y cuando digo bruscos, me refiero a eso, a pasar de sentirte muy frío a estar empapado en sudor en cuestión de minutos. O lo contrario, sentir escalofríos mientras todos los demás en la casa dicen que la noche está templada. A simple vista, podría parecer algo menor. Tal vez piensas que es el clima, la menopausia tardía o simplemente una mala noche. Pero cuando estos episodios ocurren de forma repetida, y especialmente si eres una persona mayor con diabetes, diagnosticada o no, es una señal que no puedes ignorar. Lo que muchas personas no saben es que la glucosa afecta directamente el sistema que regula la temperatura de nuestro cuerpo. Ese sistema es como un termostato interno que en condiciones normales mantiene el equilibrio, no nos deja enfriar demasiado ni sobrecalentarnos. Pero cuando los niveles de azúcar en sangre están descompensados, ya sea porque bajan demasiado, hipoglucemia, o suben peligrosamente, hiperglucemia, ese termostato comienza a fallar. Y entonces, el cuerpo entra en un estado de confusión. Durante una hipoglucemia nocturna, por ejemplo,
Es común despertarse de repente bañado en sudor, con el corazón latiendo más rápido de lo normal y una sensación de calor extremo, aunque la habitación esté fresca. Por otro lado, en estados de hiperglucemia, muchas personas sienten escalofríos, piel fría al tacto o una incomodidad extraña que no saben explicar. Y lo más peligroso es que muchos no relacionan estos síntomas con la diabetes. Creen que es un problema hormonal o simplemente cosas de la edad. Pero no, el cuerpo nos está gritando que algo no está funcionando bien con la energía. Y la energía, en gran parte, viene del azúcar en la sangre. Entonces, ¿qué puedes hacer si sientes escalofríos sin fiebre o si te despiertas sudando sin haber tenido una pesadilla? Lo primero es no normalizarlo. Observa cuántas veces ocurre. ¿Es solo una vez al mes o varias veces a la semana? ¿Viene acompañado de otros síntomas como mareo, temblores o debilidad? ¿Te pasa cuando has cenado muy poco o cuando te has acostado sin comer nada? Lo segundo es llevar un registro de tus niveles de glucosa antes de dormir y al despertar, si tienes forma de medirlos. Incluso puedes apuntar cómo dormiste, qué comiste y cómo te sentiste al despertar. Este pequeño diario puede darte pistas valiosas y también será de gran ayuda para tu médico. Y lo tercero, nunca ignores los escalofríos repentinos sin fiebre, sobre todo si van acompañados de visión borrosa, palpitaciones o ansiedad. Es mejor consultar a tiempo que lamentar después. Recuerda, tu cuerpo habla, a veces no grita, pero susurra, y esos susurros nocturnos, como los cambios de temperatura sin motivo, pueden estar diciéndote que es momento de revisar tu salud más de cerca. Hay mañanas en las que uno abre los ojos y el mundo parece cubierto por una neblina. Las formas se ven borrosas, cuesta enfocar, y hasta la luz parece más opaca de lo normal. Para muchas personas mayores, este momento dura solo unos minutos y luego desaparece. Por eso lo ignoran. Pero si vives con diabetes o conoces a alguien que la tiene, esa visión borrosa al despertar puede ser una señal silenciosa de peligro. Mi vecino, don Andrés, lo notó por primera vez una mañana de invierno. Se levantó, fue al baño y no podía verse bien en el espejo. Pensó que estaba medio dormido o que se le habían empañado los ojos. No le dio importancia. Hasta que semanas después empezó a notar que ese episodio se repetía. Cada vez más seguido, cada vez más duradero. Lo que don Andrés no sabía es que la acumulación de glucosa en los líquidos del ojo es un efecto común cuando los niveles de azúcar en sangre están descontrolados, especialmente durante la noche. Cuando hay exceso de glucosa en el cuerpo, también se eleva la cantidad de azúcar en el humor vítreo y en el cristalino, que son estructuras internas del ojo. Esta alteración provoca que los tejidos se inflamen, se hinchen y cambie la manera en la que la luz se refracta al entrar. Resultado: una visión borrosa, distorsionada, que aparece súbitamente y que suele ser más notoria al despertar, cuando el cuerpo ha estado muchas horas en reposo. Y aquí hay algo muy importante. Esta visión borrosa no siempre es un problema ocular permanente. No necesariamente indica un daño irreversible como una retinopatía o una catarata. Pero sí puede ser una señal temprana de que el azúcar está desbordada y está comenzando a afectar partes sensibles del cuerpo. Es decir, es un aviso, una advertencia del cuerpo, una oportunidad para actuar antes de que sea demasiado tarde. El gran error que muchos cometen es pensar, ya se me pasó, entonces no es grave. Pero cuando esto ocurre más de una vez o empieza a durar más de unos pocos minutos, hay que prestarle atención. Es urgente revisar los niveles de glucosa en sangre, sobre todo en ayunas. Y aún más importante, hay que controlar los picos de azúcar que suceden durante la noche, que muchas veces pasan desapercibidos. ¿Qué puede causar esos picos nocturnos? Un exceso de carbohidratos en la cena, saltarse la medicación, consumir alcohol, dormir mal, o simplemente tener un tratamiento mal ajustado. Por eso, si notas visión borrosa al despertar,
o si alguien cercano a ti lo menciona con frecuencia, no lo tomes como un simple síntoma pasajero. Puede ser el primer signo de un desequilibrio profundo. Y cuanto antes lo enfrentes, más probabilidades tienes de evitar complicaciones serias como pérdida de visión permanente, neuropatías o incluso eventos cardiovasculares. Una de las señales más alarmantes y a menudo ignoradas que puede aparecer durante la noche en personas con diabetes mal controlada es la dificultad para respirar. No es solo un suspiro ni una sensación pasajera de incomodidad. Es esa sensación de que el aire no entra, de que, por más que se intente respirar, algo no funciona bien. Este síntoma puede estar relacionado con una complicación grave conocida como cetoacidosis diabética. Aunque muchas personas piensan que solo aparece en jóvenes o en personas con diabetes tipo 1, también puede afectar a adultos mayores con tipo 2 si los niveles de glucosa se descontrolan gravemente. Cuando el cuerpo no tiene suficiente insulina para permitir que la glucosa entre en las células, empieza a usar grasa como fuente de energía. Ese proceso produce unas sustancias llamadas cetonas, que en niveles elevados se vuelven tóxicas. El cuerpo, en un intento desesperado por eliminar esas cetonas, acelera la respiración, a veces sin que la persona se dé cuenta. Esa respiración se vuelve rápida, profunda, irregular, como si el cuerpo quisiera expulsar algo. Pero no es solo aire lo que intenta sacar, es el exceso de ácido que se ha acumulado en la sangre. Esa fue la historia de don Ernesto, un hombre de 76 años que, hasta hace poco, vivía solo en su casa del campo. Una noche, se despertó jadeando. Sintió que no podía respirar bien. Pensó que era la edad, el peso o el aire seco, pero al intentar levantarse, se mareó y tuvo que apoyarse contra la pared. Llamó a su hija por teléfono. Su voz sonaba entrecortada. Decía que le faltaba el aire. Afortunadamente, su hija no lo dudó y lo llevó al hospital de inmediato. Los médicos confirmaron. Tenía una cetoacidosis diabética avanzada. Su azúcar estaba por las nubes, pero su cuerpo estaba usando grasa para sobrevivir. Estaba acidificado por dentro, y ese jadeo nocturno era una llamada de auxilio. Gracias a la atención rápida, don Ernesto se recuperó. Pero si hubiera esperado unas horas más, las consecuencias habrían sido irreversibles. Entonces, ¿cómo saber si esta sensación de ahogo es peligrosa? Hay que prestar atención a ciertos signos clave. Si la respiración es muy rápida o profunda, incluso en reposo. Si se acompaña de aliento con olor afrutado o extraño, debido a las cetonas. Si hay náuseas, vómitos o confusión mental junto al ahogo. Si aparece sudoración excesiva, fatiga extrema o mareo. En cualquiera de estos casos, hay que acudir de inmediato a emergencias. No esperar al día siguiente. No pensar que es solo ansiedad o cansancio. La cetoacidosis puede avanzar rápido, especialmente durante la noche, cuando estamos menos atentos. Y aquí va una reflexión importante. Muchas veces, las personas mayores no quieren molestar con sus síntomas. Piensan que ya pasará, que no vale la pena despertar a los hijos, que no quieren ser una carga, pero tu vida sí vale la pena. Y cada señal que tu cuerpo te da es una oportunidad de actuar a tiempo. Así que si alguna vez te despiertas por la noche sintiendo que te falta el aire, no lo ignores. Escucha a tu cuerpo. Respóndele con amor y con decisión. Porque a veces, esa respiración agitada no es solo parte del sueño, es una alarma que está tratando de salvarte. Hay noches en las que te despiertas con el corazón acelerado, el pecho apretado y una sensación difícil de explicar. No sabes si tuviste una pesadilla, si algo anda mal o si simplemente estás inquieto. Pero hay algo que no se siente bien. Podrías pensar que es ansiedad o incluso que estás sufriendo un ataque de pánico. Pero lo que muchos no saben es que, en personas con diabetes, especialmente si no está bien controlada, esa sensación de angustia profunda, miedo repentino o desasosiego inexplicable puede ser una señal de hipoglucemia nocturna. La hipoglucemia
ocurre cuando los niveles de azúcar en sangre bajan más de lo normal. Y cuando eso pasa mientras duermes, tu cuerpo entra en un estado de alerta química y neurológica. Durante la noche, el cerebro depende principalmente de la glucosa para funcionar correctamente. Si el nivel de azúcar cae bruscamente, el cuerpo activa un sistema de emergencia. Empieza a liberar hormonas como la adrenalina y el cortisol para intentar compensar. Y ahí es cuando aparecen los síntomas más confusos. Una sensación de peligro inminente, palpitaciones, respiración agitada, escalofríos o sudores fríos. Y, sobre todo, una angustia que parece no tener motivo. Muchas personas mayores confunden esto con un problema psicológico. Dicen, estoy nervioso, tuve un mal sueño, me sentí raro y no sé por qué. Pero en realidad, el cuerpo está respondiendo al descenso brusco del azúcar. Esta reacción puede confundirse fácilmente con un ataque de ansiedad nocturno. De hecho, hay personas que durante años han tratado estos episodios con ansiolíticos o técnicas de relajación, sin saber que el verdadero problema era una bajada de glucosa mal diagnosticada. Lo más peligroso de esto es que, si no se identifica a tiempo, esa ansiedad puede avanzar hacia síntomas más severos: temblores, confusión mental, visión borrosa o incluso pérdida del conocimiento. Además, este tipo de episodios suelen repetirse, sobre todo en quienes toman medicamentos como insulina o sulfonilureas sin un control adecuado. También es más común si se ha cenado poco, se ha hecho ejercicio en la tarde sin ajustar la alimentación o si hay problemas renales. Por eso es tan importante no ignorar esa sensación. Si tú o alguien que conoces se despierta por las noches con miedo, ansiedad repentina o malestar sin causa clara, considera que puede tratarse de un síntoma físico, no solo emocional. Una forma simple de confirmarlo es midiendo la glucosa apenas te despiertas con esa sensación. Si el valor está por debajo del rango recomendado, es muy probable que estés experimentando un episodio de hipoglucemia. Y recuerda, no estás exagerando. Esa angustia no es imaginaria. Es una señal del cuerpo. Un grito silencioso que necesita atención. Ritmo de sueño fragmentado o interrumpido. Dormir bien no es un lujo, es una necesidad. Y cuando el cuerpo empieza a interrumpir el descanso una y otra vez durante la noche, algo está pasando. Muchas personas con diabetes, especialmente en la tercera edad, no se dan cuenta de que sus problemas de sueño están directamente relacionados con sus niveles de azúcar en sangre. Hay quienes se despiertan cada 2 horas, otros justo a las 3 o 4 de la madrugada, algunos sin motivo aparente. Y en muchos casos, ese patrón repetido y desconcertante tiene una causa concreta, una alteración brusca de la glucosa durante la noche. Cuando el nivel de azúcar baja demasiado, algo conocido como hipoglucemia, el cuerpo entra en modo de emergencia. Libera hormonas como la adrenalina para compensar el descenso, y eso provoca una especie de sacudida interna, palpitaciones, sudoración, ansiedad o simplemente el despertar repentino. En el otro extremo, si el azúcar sube demasiado, también se altera el sueño. ¿Por qué? Porque el cuerpo necesita eliminar el exceso de glucosa a través de la orina. Y eso significa despertarse para ir al baño una y otra vez. Este patrón tiene un nombre, nicturia, y cuando es frecuente, no solo indica un problema de glucosa, también desgasta la calidad del descanso y la energía del día siguiente. Entonces, ¿qué se puede hacer? Primero, hay que observar los patrones de sueño. ¿Te despiertas siempre a la misma hora? ¿Tienes sueños agitados? ¿Te levantas varias veces al baño? Segundo, es clave monitorear la glucosa antes de dormir y también, si es posible, durante la madrugada. Hoy en día existen dispositivos que permiten saber cómo se comporta el azúcar mientras duermes. Habla con tu médico sobre esa posibilidad. Tercero, cuida lo que cenas. Evita los picos de glucosa nocturnos. Nada de postres azucarados, panes blancos o cenas pesadas.
Una cena equilibrada, con fibra y proteína, ayuda a estabilizar el azúcar hasta el amanecer. Y por último, recuerda que dormir mal no es normal. Tampoco es parte inevitable de envejecer. Muchas veces, es el cuerpo avisando que algo dentro está descompensado. Escúchalo, porque cada noche fragmentada es un mensaje, y si lo ignoramos, las consecuencias llegan más rápido de lo que creemos. Confusión mental al despertar. Despertar desorientado, sin saber en qué día estás, o sintiendo que el cerebro está envuelto en niebla, puede parecer un síntoma menor, algo que atribuimos al sueño profundo, al paso de los años o a una noche pesada. Pero si esa sensación ocurre con frecuencia, sobre todo en personas mayores con diabetes, hay que prestarle atención, porque podría ser una señal de hipoglucemia nocturna severa. La hipoglucemia ocurre cuando el nivel de azúcar en sangre cae por debajo de lo normal, y durante la noche, eso puede pasar sin que la persona se dé cuenta. Lo peligroso es que el cerebro necesita glucosa para funcionar. Sin suficiente azúcar, empieza a trabajar más lento, se nubla, pierde orientación. Por eso, al despertar después de una hipoglucemia nocturna, algunas personas se sienten confusas, torpes, como si el mundo fuera más lento. Pueden tener dificultad para hablar, para moverse con agilidad, o incluso para recordar qué soñaron o qué hicieron antes de dormir. Y en casos más extremos, esta confusión no solo es incómoda, es peligrosa. Puede provocar caídas, accidentes en casa, errores al tomar la medicación, o incluso desmayos si el cuerpo no logra estabilizarse a tiempo. Hay señales de alerta que no deben ignorarse. Despertar con un fuerte dolor de cabeza. Sentir que uno camina como si estuviera borracho. Dificultad para hablar o concentrarse durante la primera hora del día. Sensación de debilidad muscular. Necesidad urgente de comer algo dulce al levantarse. Si te pasa alguna de estas cosas con frecuencia, no lo tomes a la ligera. Consulta a tu médico y habla sobre tus niveles de glucosa durante la madrugada. Además, es útil llevar un diario del sueño. Anota cómo dormiste, cómo te sentiste al despertar y qué comiste la noche anterior. Esa información puede revelar patrones que ni siquiera imaginas. También puedes pedirle a un familiar que te observe una noche. A veces, uno no recuerda si se agitó o habló dormido, pero los demás sí lo notan. Y si alguna vez te levantas tan confundido que no sabes dónde estás, no esperes a que vuelva a pasar. Ese tipo de episodio puede ser una llamada de auxilio urgente de tu cuerpo. Recuerda, tu mente merece estar clara cada mañana. No dejes que una diabetes descontrolada nuble tu lucidez ni tu independencia. Ahora que has escuchado estas 15 señales nocturnas, es momento de detenernos un momento y reflexionar. Muchas veces, los síntomas más peligrosos de la diabetes no son los que gritan, son los que susurran. Esos pequeños cambios en tu cuerpo mientras duermes, sudor frío, temblores, insomnio, calambres o sed excesiva, pueden parecer inofensivos, pero juntos pueden ser el aviso más claro de que algo no va bien. Recapitulemos, de forma sencilla. Si te despiertas empapado en sudor, si sientes hormigueos en los pies, si tienes pesadillas recurrentes o te levantas varias veces a orinar, si tu boca está seca al amanecer o sientes palpitaciones inexplicables, tu cuerpo está intentando decirte algo. No lo ignores. Cada una de estas señales puede ser una advertencia de que tu azúcar en sangre está descontrolada mientras duermes. Y lo más peligroso es que muchas personas no se dan cuenta hasta que ocurre algo grave. Pero también hay una buena noticia. Cuando aprendes a escuchar tu cuerpo, puedes prevenir casi todo. La diabetes no tiene por qué controlarte. Si tú aprendes a prestarle atención a los avisos que te da tu cuerpo cada noche. El conocimiento es poder, pero más aún cuando viene acompañado de acción. No esperes a que tu cuerpo te grite. Escúchalo mientras aún te habla en voz baja. Y sobre todo, recuerda esto. Nunca es tarde para mejorar tus hábitos, consultar a un buen médico, ajustar tu tratamiento o cambiar tu rutina nocturna.
Cada pequeño cambio puede marcar una gran diferencia en tu calidad de vida. Ahora quiero saber de ti. ¿Has experimentado alguna de estas señales? ¿Hubo alguna que te sorprendió o no conocías? Déjamelo en los comentarios. Tu experiencia puede servirle a otras personas que están pasando por lo mismo. Y si conoces a alguien que tiene diabetes, un padre, una hermana, un amigo o incluso tú mismo, comparte este video con ellos. Puede que una sola señal les ayude a evitar una complicación seria.